Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver el siguiente tema, que es la regla de correspondencia, que es un tema que ya habíamos abordado de manera muy escasa, una pequeña embarradita nada más, en el video anterior. Y lo único que habíamos dicho de la regla de correspondencia es de que un elemento de mi conjunto A le va a pertenecer un elemento de mi conjunto B, uno y solamente uno. Pero en este video vamos a ver tres modos en los que se puede representar la regla de correspondencia de una función. El primer modo es el modo tabular, y este modo tabular es el modo más explícito que hay, en el que se especifica individualmente el asociado de cada elemento de mi conjunto A. El nombre de modo tabular se justifica por lo que se dice en el siguiente ejemplo, que nos recuerda al ejemplo introductorio de las barras de chocolate y los centavos. Espero se acuerden de ese. Si no, ese ejemplo lo pueden volver a revisar en el video anterior. Es un video ejemplo de funciones. Entonces, habíamos dicho que el nombre de modo tabular se justifica por lo que se dice en el siguiente ejemplo, sea f del conjunto 1, 2, 3, 4 en el conjunto menos 1, 0, 1, 3, 6, 7, 9 y 13, la función cuya regla de correspondencia es la que hace las siguientes asociaciones: 1 en 1, 2 en 3, 3 en 6 y 4 en 1. ¿Ok? A ver, permítanme, pongo mi puntero láser para marcar bien lo que quiero dar a entender. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, desde aquí ya vamos creando un prototipo, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, de tabla, un bosquejo, también si lo quieren ver, de tabla, en el que un elemento de mi primer conjunto se le asocia otro elemento de mi otro conjunto. Entonces, este va a ser mi conjunto A y este va a ser mi conjunto B. 1 en 1, 2 en 3, 3 en 6 y 4 en 1. Lo anterior equivale a dar la siguiente tabla. Recuerden que acá, del lado izquierdo, perdón, está mi variable independiente y de este lado está mi variable dependiente, que es la y. La y se puede representar tanto como la letra y normal o f de x, que en funciones es más correcto escribirlo como f de x en vez de y. Hay algunos ejercicios en los que sí lo podemos escribir como y para poder facilitarlo, sobre todo en las derivadas implícitas, pero bueno, eso ya lo vamos a ver muchos videos más adelante. Esto, recuerden, solamente es una introducción al cálculo y para tener las bases para entender bien los ejercicios de cálculo. Entonces, cuando x vale 1, mi f de x vale 1. Cuando x vale 2, mi f de x vale 3. Cuando x vale 3, mi f de x vale 6. Y cuando mi x vale 4, mi f de x vale 1. Entonces, en este ejemplo, el dominio de mi conjunto A es 1, 2, 3 y 4. Y mi codominio es mi conjunto B, que es igual a menos 1, 0, 1, 3, 6, 7, 9 y 13. Entonces, ¿qué observamos aquí? Vamos a analizar bien esto. Para garantizar que a cada elemento de mi conjunto A se le asocie un único elemento de mi conjunto B, en la primera columna, o sea en esta, de mi conjunto A,
deben aparecer una sola vez todos los elementos del dominio, solamente una vez, pero en la columna puede haber elementos repetidos, o sea, en la segunda columna, en esta columna, puede haber elementos repetidos y no es necesario que estén todos los elementos de B. Por ejemplo, aquí en esta columna no está el -1, no está el 0, no está el 9, tampoco está el 13, y vemos que se repite el 2. Bueno, se repite 2 veces el 1, perdón. ¿Ok? Entonces, para garantizar que sea una regla de correspondencia, en pocas palabras, en mi primera columna no se puede repetir ningún número de mi conjunto A, de mi dominio. Y en mi conjunto B sí se pueden repetir algunos elementos de mi codominio y no es necesario que sean todos los elementos de mi conjunto B. Otra cosa, los elementos de la segunda columna son aquellos elementos de mi conjunto B que fueron asociados a algún elemento X de mi conjunto A. O sea, a mi elemento 1 se le asoció el elemento 1 de mi conjunto A mi elemento del conjunto de codominio se le asoció un elemento del conjunto de mi dominio y así sucesivamente. Recordemos que estos elementos de mi conjunto B constituyen el conjunto llamado imagen de F o rango de la función, lo que habíamos visto también en el video anterior. En este caso, pues mi rango de la función solamente es 1, 3 y 6. Eso nada más de eso. Ok. Ahora, en general, al dar una tabla de 2 columnas donde en la primera columna no hay elementos repetidos, se establece una función tal que su dominio está formado por los elementos que aparecen en la primera columna, o sea, lo que ya habíamos dicho. Su imagen es de conjunto formado por los elementos de la segunda columna, imagen o rango. Lo repito esto tantas veces para que se les quede grabado qué es dominio, qué es rango o imagen y qué es codominio. Son palabras que vamos a estar utilizando muchísimo y es necesario que quede muy en claro qué significa cada una de estas palabras. ¿Ok? Bueno, dicho esto, seguimos. Su imagen es de conjunto formado por los elementos de la segunda columna y la regla de asociación es la que relaciona cada elemento de X de la primera columna con el elemento f de X que están en el mismo renglón, que es lo que les había dicho. Cada elemento de X les asocia un elemento de f de X en el mismo renglón. Es decir, que cuando X vale 1, f de X vale 1. O sea, f de 1, porque sustituimos la X, es igual a 1. F de 2 es igual a 3. F de 3 es igual a 6. F de 4 es igual a 1. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan sobre este tema? Pues ya lo pueden dejar en los comentarios o en mi página de Facebook. Y ahí lo vamos a estar resolviendo todos los problemas y dudas que tengan con esto. Vamos a ver un ejemplo. Decir si la siguiente tabla, esta de acá, determina una función y de ser así establecer su dominio, su imagen y su regla de correspondencia. Ok, vamos a mostrar la solución. Vamos a analizar esto. Como en la primera columna no hay repeticiones, es lo primero que tenemos que ver, que en la primera columna no haya repeticiones. Menos 9, menos 5, menos 2, 2 y 6. ¿No hay repeticiones? Perfecto. Entonces, si determino una función, porque no se están repitiendo los elementos, el dominio de mi función es el conjunto A es igual a los elementos menos 9, menos 5, menos 2, 2 y 6.
Recuerden, este ejemplo sí determina una función porque en mi dominio no se está repitiendo ningún elemento. Eso es lo que determina una función. ¿Ok? El rango mi imagen, ¿cuál es? B es igual a 3, 4 y 6. ¿Ok? ¿Por qué nada más aparecen 3, 4 y 6? Porque no es necesario poner doble vez los números que se repiten. Se da por entendido que nada más abarca 3, 4 y 6. No es necesario poner dos veces el 3, dos veces el 4 y dos veces el 6. No, 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 para nada. Y la regla de correspondencia de mi función f es la que hace las siguientes asociaciones. Menos 9 en 6, menos 5 en 4, menos 2 en 3, 2 en 4 y 6 en 3. Como ven, es un ejemplo muy sencillo. Es la forma más fácil de identificar una regla de correspondencia y obviamente vamos a ir del nivel más fácil al más complejo, porque el más complejo pues no es como que sea tan complejo, pero por ponerlo en niveles es un decir. Ok, siguiente modo, mediante una fórmula. En este modo, la regla de correspondencia se expresa mediante una fórmula que pueda ser evaluada en cada elemento de X del dominio de manera que esa evaluación produzca un resultado único. Y es igual a f de x. Lo que les decía en las diapositivas pasadas. Y es igual a f de x. Creo que eso ya quedó muy bien explicado. El siguiente ejemplo de este modo de representar la regla de correspondencia es mediante una fórmula. Entonces, consideremos la función naturales e naturales. Ok, en esta parte, y también lo vamos a ver en el siguiente video, recordemos que tenemos diferentes conjuntos de números. Los conjuntos enteros, los conjuntos naturales, los conjuntos de números racionales, irracionales, los complejos y finalmente los reales. Ahorita vamos a trabajar con el conjunto de los números naturales y en el siguiente video ya vemos más a fondo estos conjuntos, cuya regla de correspondencia es y es igual a 2ax. O sea que ya nos están dando la fórmula, ya nos están dando la regla de correspondencia. A cada elemento de x le va a pertenecer un elemento de f de x o de y. ¿Ok? Es decir, mediante la fórmula establecemos la regla consistente en asociar a cada natural x su doble. ¿Qué quiere decir con esto? Así, f de x es igual a 2x para cada natural x en particular. Es decir, si yo evalúo mi función x en 1, f de 1 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. Si yo en vez de que ya no quiero que x sea 1 y ahora quiero que sea 7, bueno, nada más cambio el 7 por la x, lo multiplico por el 2 y me va a dar 14. 2 por 7 es 14. ¿Qué podemos ver en este ejemplo? En este ejemplo, el dominio y mi codominio de la función es el mismo conjunto. ¿Pero por qué es el mismo conjunto? Porque es el conjunto de los números naturales. Por eso es el mismo conjunto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi dominio siempre va a estar en los números naturales. Recordemos que los números naturales abarca tanto como los números negativos como los números positivos y el cero.
Esos abarcan mis números naturales. Por eso va a estar dado en el conjunto de los números naturales. ¿Ok? Espero se haya entendido esta parte. En tanto, la imagen es el conjunto formado por pares. ¿Por qué por pares naturales? Porque cualquier número que yo multiplique o cualquier número que yo lo intercambie por la x, a multiplicarlo por 2 me va a dar un número par. Si yo pusiera aquí en vez de 1 pusiera 2, 2 por 2 es 4, número par. 2 por 3, 6, número par. 2 por 4, 8, número par. 2 por 5, 10, número par. Ahora si quiero que mi x valga 6, 2 por 6, 12, número par. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende esto? A ver, vamos a repetir otra vez. Mi dominio y el codominio de la función es el mismo conjunto, el de los números naturales. Y mi rango o mi imagen es el conjunto formado por los pares positivos. ¿Ok? Perfecto. Y ya saben, si tienen dudas, ya saben dónde contactarme. Ahora, para esta función no se puede dar la regla de asociación en modo tabular, pues se requeriría una tabla con una infinidad de renglones y hacer eso pues obviamente nunca acabaríamos. Entonces analizarlo de esta manera es mucho más fácil cuando te dan una fórmula. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos para pasar al último caso. Ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos en este caso. 1. Decir si la fórmula y es igual a x más 1. Determinar una función real con dominio en los reales. ¿Cuáles son los números reales? ¿Cuál es el conjunto de los números reales? Son todos los conjuntos de los números naturales, los números enteros, los racionales y los irracionales. Con los complejos no vamos a meternos ahorita. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que va a estar dado por números negativos, por el 0, por números positivos, por fracciones y por números que tengan raíces. Raíz de 3, raíz de 2, raíz de 5, número pi, número e. Por decir de manera general el conjunto de los reales. En el siguiente video vamos a abarcar más a fondo en qué consiste cada conjunto, pero ahorita para dar este ejemplo y que se entienda a qué se refiere con dominio en los reales. ¿Ok? A ver, vamos a analizar. Si nosotros evaluamos del lado derecho, de este lado, porque recordemos que en una fórmula siempre vamos a tener dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, si nosotros evaluamos del lado derecho un número real, cualquiera, obtenemos un único número real, x más 1. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo acá 2 más 1, pues es 3. Pertenece al conjunto de los reales. Si yo sustituyo, no sé, un medio más 1, 3 medios. Pertenece al número de los reales. Si yo sustituyo menos 1 más 1, me da 0. Pertenece al dominio de los reales. A eso se refiere que si nosotros sustituimos un único número real, pues al final de cuentas me va a dar x más 1, que pertenece al conjunto de los dominios, al dominio de los conjuntos, del conjunto racional. ¿Me explico? Ok, por lo tanto tenemos que la fórmula está definida en todos los números reales. Y según ella, a cada número real de x se le asocia real f de x es igual a x más 1, lo que ya les había dicho. Y esos son ejemplos que ya les había dicho también. O sea,
f de menos 1 es igual a menos 1 más 1 es igual a 0. Si ahora yo quiero que a mi x valga 0, f de 0 es igual a 0 más 1 y es igual a 1. Si yo quiero que mi x ahora valga raíz de 3, bueno, f de raíz de 3 es igual a raíz de 3 más 1. Si yo quiero que x ahora valga el número pi, pues f de pi es igual a pi más 1. Y todos estos resultados son parte del conjunto de los reales. A eso se refiere. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues entonces, sí, la fórmula sí determina una función real con dominio de los reales. Porque cualquier número que pertenezca al conjunto de los números reales al sustituirlo en la fórmula en x, pues me va a dar otro número que pertenece al conjunto de los números reales. ¿Ok? Al evaluar el lado derecho en un número real cualquiera de x, obtenemos un único número real. Y la fórmula está definida en todos los reales y a cada número real x se le asocia real f de x es igual a x más 1. Ok. Eso nada más era como repaso. Ejemplo 2. Decir si la fórmula y es igual a 1 sobre x determina una función real con dominio en los reales. Ok, me están dando una fracción. Pero nosotros sabemos que hay una condición en las fracciones. Y nosotros sabemos también que mi fracción está compuesta por numerador, que es el número de arriba, y denominador, que es el número de abajo. Entonces, ¿cuál es esa condición? Bueno, si tú tomas tu calculadora, es más, te doy 5 segundos, bueno, 10 segundos para que vayas por tu calculadora y hagas esta comprobación conmigo. Ok, ya fuiste por tu calculadora, perfecto. Vamos a poner en la calculadora 1 sobre 0. Ya lo pusieron en la calculadora 1 sobre 0. ¿Y qué les da? Error. Y obviamente no van a poner eso en el examen. No, para nada. ¿Por qué les da error? Porque no puedes dividir 1 entre 0. Porque te da una indeterminación. No está definido en ningún conjunto 1 entre 0. Y cuando veamos límites, siempre tenemos esa palabra, indeterminado. Indeterminado. El límite es indeterminado. Y tenemos que salir de la indeterminación en un límite. O en el peor de los casos, pues no existiría el límite. ¿Ok? Entonces, tú no puedes dividir 1 entre 0, ni 2 entre 0. No puedes dividir nada entre 0. Porque te da una indeterminación. Entonces, nosotros no podemos evaluar nuestro lado derecho en 0 porque no está definida. ¿Ok? Al evaluar el lado derecho en cualquier número real, x diferente a 0, obtenemos un único número real, 1 sobre x. ¿Ok? Espero si se haya entendido esto. Entonces, por lo tanto, tenemos que la fórmula, si determina una función real de variable real, cuyo dominio es todos los reales, excepto el 0. El 0 no puede ser. ¿Ok? Y según ella, a cada x diferente de 0, nos va a dar un único número real. Ahí sí, se le asocia real, f de x es igual a 1 sobre x. Por ejemplo,
ya tenemos en claro, muy en claro, que no puede haber en el denominador un 0, porque es una indeterminación y obviamente está mal. Entonces, podemos abarcar cualquier número, cualquiera, pi, números decimales, números negativos, menos del 0. Por eso mi dominio de la función es los números reales excepto el 0. Entonces, f de menos 1 es igual a 1 entre menos 1, 1. Pertenece al conjunto de los números reales. F de 2.5 es igual a 1 entre 2.5, que es igual a 0.4, pertenece al conjunto de los números reales. F de pi es igual a 1 sobre pi, pertenece al conjunto de los números reales, etc. Cualquier número menos el 0. ¿Ok? Muy bien. Bueno, nada más queda decir en este ejemplo que siempre que te pongan una función racional, o sea, una función en que te den una fracción y que te pidan el dominio, siempre tienes que resolver el dominio con el denominador. El denominador siempre va a ser tu dominio. ¿Y cómo se resuelve? Por medio de desigualdades, que las desigualdades también va a ser en un próximo video. ¿Ok? Muy bien. Y último ejemplo. Mediante una combinación de fórmulas. ¿En qué consiste este ejemplo? Podemos partir al dominio en varios pedazos, ajenos entre sí, y usar en cada uno de ellos una fórmula para obtener los valores asociados a sus elementos. Sea f la función mediante la siguiente regla de correspondencia, f de x es igual a mi primera función, que es menos x más 1, si x pertenece a mi intervalo cerrado de menos 6 hasta 2 abierto, y mi segunda función, 2 de x, si x pertenece a mi intervalo cerrado de 2 a 7 cerrado. En este caso, el dominio está compuesto por los intervalos menos 6 a 2 y 2 a 7 cerrados. ¿Ok? Recordemos que mi dominio siempre se va a encontrar en el eje de las x o en el eje de las abscisas. Entonces, ¿qué quiere decir menos 6 cerrado? Que va a tocar en el punto. Va a tocar en el punto. Si me está diciendo que menos 6 cerrado, parte de ahí, pues parte desde menos 6 hasta 2. ¿Qué quiere decir que es abierto? Quiere decir que se puede acercar muchísimo a 2, muchísimo, muchísimo, pero nunca lo va a tocar. Se puede acercar 1.999999999, pero nunca va a tocar al número 2. Y el otro que dice que parte de 2 cerrado, este sí toca 2 hasta 7 cerrado, y este sí toca al 7. Son intervalos que también vamos a ver en el siguiente video. Bueno, entonces habíamos dicho que en este caso el dominio estará compuesto por los intervalos menos 6. Bueno, estos intervalos de acá. Es decir, el dominio es el intervalo de menos 6 de menos 6 cerrado a 7 cerrado, que esto es igual a menos 6 cerrado, 2 abierto, unión 2 cerrado, 7 abierto. Que se puede simplificar de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque a final de cuentas, de menos 6 a 7 abarca el 2. O sea, en ese intervalo de menos 6 a 7 abarca el número menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Abarca todos esos números. Por eso es una unión. No se preocupen, lo vamos a ver en el siguiente video mucho más a fondo los intervalos, porque también son muy importantes. Ok, entonces en el pedazo de menos 6 cerrado 2 se utiliza la fórmula
menos x más 1. Ay, ya les adelanté el tema. Se utiliza la fórmula menos x más 1. Aquí me faltó un menos, pero hagan de cuenta que está el menos aquí, ¿va? Y para la porción del intervalo 2 cerrado a 7 cerrado, se usa la fórmula y es igual a 2x. Entonces, si nosotros deseamos encontrar el valor de f de x para cualquier x que corresponde a menos 6 cerrado a 7 cerrado, debemos de ver en cuál de los dos intervalos, si en este o en este, se encuentra x. O sea, que vamos a ver con cuál de los dos intervalos le corresponde la fórmula. En este intervalo le corresponde la fórmula menos x más 1. En este intervalo le corresponde la fórmula 2x más 1. Si yo quiero evaluar x en el intervalo cerrado 2,7 cerrado, yo lo puedo evaluar en este intervalo con la fórmula de menos x más 1, porque no es el intervalo que le corresponde esta fórmula. Ni yo puedo evaluar este intervalo de menos 6 cerrado 2 abierto con la fórmula 2x, porque tampoco es la fórmula que le corresponde. Tiene que ser con sus respectivas fórmulas, ¿ok? Vamos a ver los ejemplos. Menos 4, que pertenece al intervalo menos 6,2. Entonces usamos la fórmula f de x es igual a menos x más 1. ¿Por qué? Porque este intervalo le pertenece a esta fórmula. No le pertenece a la fórmula 2x. ¿Ok? Sustituimos. F de menos 4 es igual a menos 4 a menos por menos 4 más 1 es igual a 5. Recordemos que aquí tiene un menos y mi x vale menos 4. Este menos es propio de la fórmula, no es propio de mi número. Muchos cometen el error de que dicen, pertenece a menos 4, pero el menos ya está en mi fórmula, entonces ya no tiene caso que lo ponga. No. Este menos es propio de la fórmula. Este menos es propio del número. Por lo tanto, los menos se van a multiplicar. Los signos de menos se van a multiplicar. No puedes omitir uno. Entonces, menos por menos es más 4 más 1 es 5. ¿Ok? Un pequeño plus porque muchos se equivocan en esa parte. Ok. Siguiente. 2, que pertenece al intervalo de 2 a 7 cerrado, entonces usamos la fórmula f de x es igual a 2x, porque es la fórmula que le pertenece. Cambiamos a la x por el 2, f de 2 es igual a 2 por 2, que es igual a 4. 7 pertenece al conjunto cerrado de 2 a 7, entonces utilizamos la fórmula f de x es igual a 2 de x. Igual, evaluamos x en 7, que es f de 7 es igual a 2 por 7, que es igual a 14. 5, que pertenece al conjunto cerrado 2,7, entonces usamos la fórmula f de x que es igual a 2 de x. Evaluamos x en 5, f de 5 es igual a 2 por 5, que es igual a 10, y así sucesivamente. Entonces, a toda función cuya regla de asociación esté definida según ese tercer modo, se le denomina función combinada o función a pedazos. Generalmente este tercer modo no se ve en cálculo, o por lo menos en el cálculo de bachillerato no se ve casi. Se utiliza más mediante fórmula y tabulación, pero no queda de más aprender un nuevo método.
Ok, entonces pues ya sería todo por este video. Eh, Gracias por ver. Si les gustó, denle manita arriba y suscríbanse también, compártanlo mucho y les dejo en mi página de Facebook Science World los ejercicios de este tema y también les dejo el resultado de los ejercicios pasados del video pasado. Ok, les dejo la imagen y si tienen dudas pues me dicen y en el siguiente video resuelvo las dudas de esos ejercicios. Ok, pues eso sería todo. Muchas gracias. También no olviden pasarse por mi página de Facebook llamada Science World, en donde subo contenido muy interesante de ciencia, tanto de física como matemáticas, química, biología, etcétera. Pueden seguirla y ahí también estaré subiendo los videos. ¿Ok?